Saludos, mi nombre es Carlos Miguel Sierra Pineda. El día de hoy vamos a valorar los músculos mediante la prueba de la escala de Daniels. Los músculos que vamos a valorar son el flexor corto del pulgar y el flexor largo del pulgar. Seguidamente haremos valoración del extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Después de tercero tendremos la evaluación del separador largo y el separador corto del pulgar. Seguidamente haremos la evaluación del aproximador del pulgar y por último haremos la evaluación del oponente del pulgar y el oponente del dedo meñique. Sin más que decir, comencemos. Bueno, para empezar, haremos el test sobre la flexión metacarpofalángica e interfalángica del dedo pulgar, los cuales los músculos que están involucrados son el flexor corto del pulgar y el flexor largo del pulgar. Bueno, empecemos primero con el test para la flexión de la articulación metacarpofalángica, que es con el músculo flexor corto del pulgar. Bueno, la posición del paciente: el antebrazo en supinación y la muñeca en posición de equilibrio. La articulación carpo-metacarpiana y la articulación interfalángica en posición de 0 grados. El pulgar se encuentra en aducción y en ADD y se deja caer relajado adyacentemente al segundo metacarpiano. La posición del terapeuta. El terapeuta, bueno, lo que vamos a hacer es que estabiliza fuertemente el primer metacarpiano para así evitar cualquier movimiento de la muñeca o de la articulación carpo-metacarpiana. La otra mano se utiliza para aplicar la resistencia de un solo dedo sobre la falange proximal, en el sentido de extensión. Bueno, en este test, bueno, lo que va a pasar es que en el paciente, en este caso la señorita Isabela, va a flexionar la articulación metacarpofalángica del pulgar manteniendo recta la articulación interfalángica. Queremos que haga este movimiento. Ok, ¿y qué instrucciones tenemos que dar al paciente? Bueno, yo le voy a decir a la señorita Isabela, traiga el pulgar hacia la palma de su mano, mantenga el pulgar en contacto con su palma, no doble la articulación distal, o sea, no queremos que haga este movimiento, no queremos, y que lo mantenga así. Otra cosa, que no permita que lo empuje hacia atrás, que no permita que su dedo pulgar lo empuje hacia atrás. Y bueno, ya que le mostramos la flexión del pulgar, vamos a que nuestro paciente primero practique el movimiento. Así que, señorita Isabela, por favor, realice el movimiento de flexión del pulgar. Unas 3 veces, por favor. 1, 2, 3. Ok. Bueno, ya para el test, en la puntuación, vamos a empezar con el grado 5. En este grado, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. Nosotros, como el terapeuta, vamos a aplicar la máxima resistencia en el grado 5. Así que vamos a realizarlo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ese es el grado 5. En el grado 4, el paciente va a ejecutar el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. Así que, pero otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. En el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento por sí mismo. Ejecútalo, por favor. 1, 2, 3. Okay. En el grado 2, el paciente ejecuta el movimiento con una amplitud limitada. Ya en este caso, el paciente no va a realizar la flexión a fondo, sino que va a hacer una limitada flexión
del pulgar, más o menos hasta por aquí. Realice el movimiento, por favor, el grado que le estoy pidiendo. Una vez más. Perfecto. En el grado 1 ya podemos palpar el músculo que en este caso es el flexor corto. Ahora hacemos una palpación. A ver, señorita Isabela, realice el movimiento, por favor. Uno más. Ok. Y en el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil visible o palpable. O sea, no hay movimiento. Bueno, a continuación vamos a realizar el test para la flexión de la articulación interfalángica del pulgar, en el cual el músculo implicado es el flexor largo del pulgar. La posición del paciente es el antebrazo en supinación y la muñeca en posición de equilibrio, con la articulación metacarpofalángica del pulgar en extensión. La posición del fisioterapeuta, estabiliza fuertemente la articulación metacarpofalángica del pulgar en extensión, sujetando el pulgar del paciente sobre esa misma articulación. La resistencia que se aplica con la otra mano es contra la superficie palmar de la falange distal del pulgar, en el sentido de extensión. Para el test lo vamos a solicitar a nuestro paciente que flexione la articulación interfalángica del pulgar, o sea, este movimiento. O sea, le vamos a pedir a nuestra paciente, en este caso la señorita Isabela. Isabela, por favor, doble el extremo del pulgar, manténgalo así y no permita que yo lo estire, o sea, que no permita que yo realice este movimiento de extensión. Lo queremos en flexión. Para el grado 5 y 4, el paciente va a ejecutar el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. Vamos a realizarlo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Descanse. En el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia mínima, ya que se elimina la fuerza de gravedad. A ver, una fuerza mínima. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. En el grado 2, el paciente solo ejecuta un movimiento de amplitud limitada. ¿Okay? Solamente un movimiento de amplitud limitada. Una vez más. En el grado 1 podemos hacer la palpación del tendón del flexor largo del pulgar, que se realiza sobre la superficie palmar de la falange proximal del pulgar. Vamos a pedir a nuestro paciente que realice otra vez el movimiento de flexión. Aquí podemos palpar el tendón. En grado 0 hay ausencia de movimiento y de actividad. Bueno, que en este caso vamos a darle una puntuación de grado 5 a nuestro paciente, ya que ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. A continuación vamos a realizar los movimientos de extensión metacarpofalángica e interfalángica del dedo pulgar, en el cual los músculos involucrados son el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Vamos a empezar con el test para la extensión de la articulación metacarpofalángica del pulgar, en el cual el músculo involucrado es el extensor corto del pulgar. La posición de nuestro paciente será que el antebrazo y muñeca en posición de equilibrio, la articulación carpometacarpiana e interfalángica relajadas y con una ligera flexión.
La articulación metacarpofalángica del pulgar se coloca en aducción y flexión. La posición del terapeuta, bueno, vamos a estabilizar fuertemente el primer metacarpiano para que solo se produzca movimiento a nivel de la articulación metacarpofalángica. Este movimiento. La otra mano se utiliza para aplicar resistencia sobre la superficie dorsal de la falange proximal en sentido de flexión. Bueno, un dato curioso de este músculo es que no presenta demasiada potencia. En el test que vamos a hacer, el paciente extiende la articulación metacarpofalángica del pulgar, manteniendo ligeramente flexionada la articulación interfalángica. Así. Bueno, ya para la puntuación empezaremos con el grado 5 y 4, en el que la resistencia debe aplicarse con una prudencia y lentamente, ya que este músculo suele ser débil. Así que vamos a iniciar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estuvimos comprobando el grado 5 y el grado 4. En el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo con la falange proximal frente a una resistencia débil o nula. En este caso vamos a hacer una resistencia débil, puede ser nula, pero en este caso vamos a realizar la resistencia. 1, 2, 3, 4, 5. Ya en el grado 2, el paciente ejecuta el movimiento de amplitud limitada. Así que vamos con una amplitud limitada. Ok, ya en el grado 1, el músculo extensor corto del pulgar se realiza a nivel de la base del primer metacarpiano, o sea, la palpación del músculo extensor corto. Vamos a pedir que realice otra vez la extensión y vamos a palpar el músculo. Okay. En el grado 0 hay ausencia de movimiento. A este paciente, al paciente Isabela, vamos a darle una puntuación de grado 5, ya que realiza el movimiento con la máxima resistencia aplicada. A continuación vamos a realizar el test para la extensión de la articulación interfalángica del pulgar, en el cual el músculo implicado es el extensor largo del pulgar. Bueno, la posición de nuestro paciente es el antebrazo en posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio, con el lado cubital de la mano apoyándose sobre la mesa. El pulgar relajado en posición de flexión. La posición del terapeuta, vamos a utilizar la mesa para sujetar el lado cubital de la mano, y estabilizar la falange proximal. Bueno, la resistencia se aplica sobre la superficie dorsal de la falange distal del pulgar en sentido de flexión. Bueno, ya para el test, nuestro paciente extiende la articulación interfalángica del pulgar. Así, otra vez. Bueno, las instrucciones que le vamos a dar a nuestro paciente, en nuestro caso la señorita Isabela, vamos a decirle: Isabela, por favor, extienda el extremo del pulgar, extiéndalo, manténgalo así y no permita que se lo empuje hacia abajo. Para el grado 5 y 4, el paciente ejecuta el movimiento completo. Y la resistencia se debe aplicar como corresponde, ya que no se trata de un músculo potente. A ver, vamos a realizar el grado 5 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. En el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. El movimiento.
Listo. Ya para los grados 2, 1 y grado 0, ya vamos a tener que cambiar la posición de nuestro paciente, la cual es, la posición del paciente será el antebrazo en pronación, con la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en posición de flexión. La posición del terapeuta, lo que queremos decir que vamos a estabilizar la muñeca sobre la superficie dorsal. Vamos a estabilizar los dedos colocando suavemente la mano sobre los dedos, inmediatamente por debajo de la articulación metacarpofalángica. Así. A ver, para el test vamos a pedir a nuestro paciente que extienda la articulación interfalángica del pulgar. Extienda. Ok. A ver, las instrucciones es que extienda el extremo del pulgar. Ya para la puntuación, para los grados, para el grado 2, el paciente solo ejecuta un movimiento de amplitud limitada. A ver. Otra vez. Ok. Para el grado 1 tenemos ya la palpación del tendón del extensor largo del pulgar. Se realiza sobre el lado cubital de la tabaquera anatómica o de forma alternativa sobre la cara dorsal de la falange proximal del pulgar. Aquí ya podemos palpar el extensor largo del pulgar, el tendón del extensor largo del pulgar. Ya para el grado 0 no se detecta actividad contráctil, no hay movimiento. A continuación vamos a realizar la ABD del pulgar, en el cual los músculos involucrados son el separador largo y el separador corto del pulgar. Vamos a empezar con el test para el separador largo del pulgar. La posición de nuestro paciente es el antebrazo y muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en aducción. La posición del terapeuta es estabiliza los metacarpianos de los 4 dedos y la muñeca. La resistencia se aplica sobre el extremo distal del primer metacarpiano en sentido de aducción, de ADD. Bueno, para el test, nuestro paciente realiza la ABD del pulgar separándolo de la mano en el plano paralelo a los metacarpianos de los dedos. Ya para la puntuación, para el grado 5, el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia o moderada resistencia. 1, 2, 3, 4, 5. Para el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Otra vez. En el grado 2, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. En el grado 1, la palpación del tendón del separador largo del pulgar se realiza a nivel de la base del primer metacarpiano sobre el lado radial del extensor corto del pulgar. ¿Es el movimiento, por favor? Y en el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil. En este caso vamos a darle una puntuación de 5 a nuestra paciente Isabela, ya que realiza el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. A continuación vamos a realizar la ABD del pulgar en este test para el separador corto del pulgar. La posición de nuestro paciente será el antebrazo en supinación
la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en ADD. La posición del terapeuta, lo que vamos a hacer es estabilizar los metacarpianos colocando nuestra mano atravesada sobre la palma del paciente, con el pulgar sobre la superficie dorsal de la mano del paciente, casi pareciendo estrecharse las manos, pero manteniendo la muñeca del paciente en posición de equilibrio. La resistencia la vamos a aplicar en la porción lateral de la falange proximal del pulgar en sentido de aducción. En el test, el paciente realiza la ABD del pulgar sobre un plano perpendicular a la palma. Ahí lo que podemos observar es cómo se arruga la piel sobre la eminencia tenar. Realiza el movimiento otra vez, por favor. Okay, las instrucciones que le vamos a dar a nuestro paciente, en este caso la señorita Isabela, le vamos a decir: Isabela, por favor, eleve el pulgar verticalmente hasta que apunte hacia el techo. Okay. Ya para la puntuación, para el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. 1, 2, 3, 4, 5. En el grado 4 tolera una resistencia moderada. 1, 2, 3, 4. Para el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Isabela, ejecuta el movimiento. Que ya para los grados 2 y grado 1 y grado 0 de la ABD del pulgar, en la posición de nuestro paciente, el antebrazo se encuentra en una posición intermedia y la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en aducción. La posición del terapeuta, lo que vamos a hacer es estabilizar la muñeca en equilibrio. El test que le vamos a dar al paciente es que nuestro paciente realiza la ABD del pulgar sobre un plano perpendicular a la palma de la mano. Y las instrucciones que le vamos a dar a nuestro paciente, en este caso Isabela, que Isabela intente por favor elevar el pulgar hasta que apunte hacia el techo. Que ya para la puntuación, en el grado 2, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Isabela, por favor. En el grado 1, aquí es la palpación del vientre del separador corto del pulgar se realiza a nivel del centro de la eminencia tenar lateral al músculo oponente del pulgar. Hacemos la palpación. En el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil. La puntuación que le vamos a dar a nuestro paciente, en este caso Isabela, es una de grado 5, ya que ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. A continuación vamos a realizar movimientos de ADD del pulgar. El músculo implicado en este movimiento es el aproximador del pulgar. Para los grados 5, grado 4 y grado 3 de la escala de Daniels, la posición de nuestro paciente, en este caso la señorita Isabela, el antebrazo va a estar en pronación, la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado y se deja caer en aducción. La posición del terapeuta, lo que vamos a hacer es vamos a estabilizar los metacarpianos de los 4 dedos sosteniendo la mano del paciente por el lado cubital. Es así. La resistencia se aplica sobre el lado medial
de la falange proximal del pulgar en sentido de ABD. Bueno, para el test, nuestro paciente realiza la aducción del pulgar elevando el primer metacarpiano hacia el segundo. Las instrucciones que le vamos a dar al paciente es que lleve el pulgar hacia su dedo índice. O sea, entonces, señorita Isabela, por favor, lleve el pulgar hacia su dedo índice. Realice el movimiento. Practíquelo. Ok. Ya para la puntuación, en el grado 5 y grado 4 de la escala de Daniels, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el paciente puede resistir con rigidez en el grado 5 o bien en el músculo C en el grado 4. Para el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Ya para los grados 2, grado 1 y grado 0 de la aducción de la ADD del pulgar, la posición del paciente se encuentra el antebrazo en una posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio y apoyada sobre una mesa y el pulgar en ABD. La posición del terapeuta lo que va a hacer es que va a estabilizar la muñeca en equilibrio sobre la mesa y vamos a utilizar la mano para sujetar los metacarpianos de los dedos. Bueno, las instrucciones que le vamos a dar a nuestro paciente, en este caso la señorita Isabela, le voy a decir, señorita Isabela, por favor, lleve el pulgar hacia su lugar, o sea, al lado del dedo índice. Okay, para la puntuación de un grado 2, nuestro paciente, la señorita Isabela, va a ejecutar el movimiento con una amplitud limitada. En el grado 1 lo que vamos a hacer es la palpación del aproximador del pulgar, que se va a realizar sobre el lado palmar de la membrana del pulgar, sujetando la membrana entre el dedo índice y el dedo pulgar. Bueno, el aproximador se sitúa entre el primer interóseo dorsal y el primer hueso metacarpiano. Bueno, realmente resulta algo complicado palpar este músculo y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a la señorita Isabela, nuestro paciente, que ejecute un pellizco palmar para así facilitar la ubicación. Pues, señorita Isabela, por favor. Aquí realizamos la palpación del aproximador del pulgar. Bueno, la puntuación que le vamos a dar a nuestro paciente, a la señorita Isabela, es el grado 5, ya que ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. A continuación, vamos a realizar los movimientos de oposición de pulgar y meñique. Los músculos que están involucrados en esta acción es el oponente del pulgar y el oponente del dedo meñique. La posición de nuestro paciente será el antebrazo en supinación, la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar en aducción con flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Nuestra posición como terapeuta va a ser vamos a estabilizar la mano sosteniendo la muñeca sobre la superficie dorsal, o también se puede preferir estabilizar la mano sobre la mesa. Para el músculo oponente del pulgar, la resistencia se aplica a nivel de la cabeza del primer metacarpiano en sentido de rotación lateral
extensión y aducción. Para el músculo oponente del dedo meñique, la resistencia se aplica sobre la superficie palmar del quinto metacarpiano en sentido de rotación medial, aplastando la palma. Bueno, para el test, el paciente eleva el pulgar separándolo de la mano y lo rota para que la falange distal del dedo pulgar se apoye en la falange distal del meñique. A continuación le vamos a pedir a nuestro paciente, a la señorita Isabela, que lleve el pulgar hacia el meñique y junte las dos yemas formando la letra O con ambos dedos. Así es como se debe realizar el movimiento. Ya para la puntuación vamos en un grado 5. El paciente ejecuta el movimiento completo correctamente frente a la máxima resistencia sobre el pulgar. 1, 2, 3, 4, 5. Para el grado 4, nuestro paciente va a realizar el movimiento completo frente a una resistencia moderada. 1, 2, 3, 4, 5. Ya para el grado 3, nuestro paciente va a ejecutar el movimiento completo sin ninguna resistencia. Para el grado 2, nuestro paciente, la señorita Isabela, va a ejecutar el movimiento pero de amplitud limitada. Es de recalcar aquí que los dos oponentes se evalúan de forma independiente. Primero vamos a empezar con el oponente del pulgar, así que realice el movimiento por favor. Vamos con el oponente del dedo meñique. Ya para el grado 1 se debe palpar el oponente del pulgar a lo largo del eje radial del primer metacarpiano. Se sitúa lateral al separador corto del pulgar. Vamos a hacer la palpación, que cuando le pedimos a nuestro paciente que realice el movimiento, vamos a poder palparlo, el oponente del pulgar. Bueno, para el oponente del dedo meñique, se detecta sobre la eminencia hipotenar sobre el lado radial del quinto metacarpiano. Bueno, debe tenerse sumo cuidado para no cubrir el músculo con el dedo o el pulgar utilizados para la palpación, para que no se pierda ninguna manifestación de actividad contráctil. Para el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil. Bueno, la puntuación que le vamos a dar a nuestro paciente, a la señorita Isabela, va a ser el grado 5, ya que ejecuta el movimiento completo correctamente frente a la máxima resistencia que estamos ejerciendo, que ejerce el terapeuta.